¿Tienen alguna pregunta frente a lo que digamos ayer o estudiamos ayer? O... Doctor, usted no asistió ayer. Entonces eso iría en contra del interés de sus demás compañeros. No, yo termino haciendo alguna referencia ahorita a eso. ¿Hicieron las lecturas o por lo menos avanzaron? No. ¿Cómo le fue con eso? Sí, identificaron claramente la inexistencia ahí. Ustedes, doctores. ¿Cuál le iba a decir? Hay un artículo en el que sí creo que no encontré la ineficacia por inexistencia, pero le digo cuál fue. Sería? No lo vi muy bien. Bueno, eso sí, el 32. En el 1865. De la determinación tercero. Ese es en el caso del precio. Entonces dice 1865, por asimismo dejarse el precio al arbitrio de un tercero, y si el tercero no lo determinare, podrá hacerlo por él cualquier otra persona en el que se combinan los contratantes, que convienen los contratantes, y en caso de no convenirse, no habrá venta. Entonces, ahí está. No habrá venta, esa es la ineficacia. Ya. La Listo. sí. Sí, ya. Sí. No lo había leído bien varias veces como para... Sí, tienes razón. Ok, gracias, profesor. Entonces, esas consecuencias de la ineficacia por inexistencia que ya veíamos cuando se puede presentar, pues implica que como el negocio no existió, nada pasó. Si no existe, no puede ser objeto de otra sanción. Como tampoco lo que no existe podrá generar acción de incumplimiento. ¿Cómo incumplo lo que no existe? No obstante que el negocio no existe, pudo haber generado apariencia de existir. Me explico. Una promesa de venta verbal. Entonces yo le prometo vender mi carro. Y el carro vale 50 pesos, 50 millones. Y usted me dice, ¿cómo ocurre? Es que, vuelvo y les digo, cuando el derecho no se le aplica una relación social real, deja de servir por completo. Entonces, todos estos conceptos ustedes los tienen que traer a la vida práctica, lo que pasa generalmente en las personas. Y ustedes que han visto negocios, ven como la gente dice, venga, pisamos el negocio. ¿O no han escuchado eso jamás? ¿Y qué es pisarlo? ¿Cómo? Dar unas jarras, una plata para asegurar unas jarras, llámelo como lo quieran llamar. Entonces vamos a suponer que se dio unas jarras o, como usted dice, una plata. Para eso de las jarras luego se mirará, no sé si conmigo o con otro profesor. Entonces, al ser inexistente el negocio, porque se hizo verbal y no por escrito, y usted va donde el juez y le dice, oiga, señor juez, declara la inexistencia de esta promesa de venta verbal, porque faltó el requisito número 1 del artículo 1611 del Código Civil. Pero resulta que es que yo di 10 millones. Entonces, eso es lo que se conoce como restituciones mutuas, que también aparecen en la plataforma de ustedes, en el aula virtual, una lectura de restituciones mutuas que tienen que hacer, que es que no hay mora, ojo con estos conceptos que les estoy dando, no hay mora, pero tengo que volver el negocio al estado en el que estaba como si nunca hubiese existido. O sea, tengo que tratar de coger a las partes y ubicarlas un segundo antes de la celebración de esa cosa inexistente. ¿Claro? Entonces, el que dio los 10 millones de pesos, pues viejo, tiene derecho a que los restituyan. Pero no con mora, porque mora nunca hubo. No puede haber mora de lo que no existe, sino con indexación. Es decir, traer el dinero
el valor del dinero pasado a un valor actual. Entonces, ¿cuándo dio los 10 millones de pesos? Entonces, eso es una fórmula que ha creado la jurisprudencia, que dice IPC inicial sobre IPC final. Perdón, IPC final sobre IPC inicial. Igual esto es un factor que le puede dar, qué sé yo, 0,78253294. Y esto lo multiplican por, en este ejemplo que teníamos, los 10 millones de pesos que se dieron en este IPC inicial, supongamos que en marzo del 20, y IPC final es, ¿qué es? Octubre del 21. Y de esa forma actualizo los valores o la pérdida del valor de un bien. ¿Es claro? Índice de precio del consumidor, perdón, sí tienes razón. Pero puede ser que el otro, el señor que recibió los 10 millones de pesos, le haya entregado el carro. Entonces el juez dirá, restituya el carro. ¿Pero qué restituye, el valor o el carro? Carro. Entonces, para restituir ese carro, van a suponer ustedes que era un tipo taxi, era un carro que generaba un recurso, entonces él tiene derecho a que se le reconozca el valor de ese recurso. Es decir, tenga su carro con los frutos civiles o naturales, entiéndase por frutos el rendimiento que da una cosa en manos de una persona diligente. Entonces, ¿cuántas carreras de taxi se hacen en promedio en el día? 5. ¿A cómo son? A 6.000. 6 por 5, 30. ¿Cuántos días tuvo el carro? 80. Entonces, 80 por 30.000 da 2.400.000, págate. Ese es el valor de los frutos civiles como ese. Los naturales, pues si yo lo que tengo es un sembrado de tomates, pues la cosecha ¿de quién es? Del que era el dueño. Toca dársela. Lo mismo las mejoras. Si quitemos, supongamos que no es un carro, sino que es una casa. Entonces, las mejoras necesarias, que son aquellas en las que se incurre para sostener el bien, se le reconoce. Usted tuvo que cambiarle las bases a la casa porque esa vaina se iba a caer, se le reconoce. Pero, si son mejoras útiles, obras para mejorar el valor de la casa, o mejoras voluntarias, ustedes ya lo debieron ver esto en bienes, ¿cierto? Obras suntuarias, la estatua con el chino orinándose en la puerta de la casa, eso no se lo van a reconocer. No se lo van a reconocer. De golpe las útiles, y eso estirando un poquito el cuello a la norma, si usted logra demostrar que era una persona de buena fe. De resto, esas son las restituciones mutuas. ¿Está claro? Se fíjate que no estoy hablando de perjuicios. Estoy hablando de coger al contratante que firmó hace un año y hoy tengo que ponerlo como hace un año. Por eso hay que actualizar los valores. ¿Estamos? Ok, profesor. Ahora, pregunta para el examen. Esta pregunta es pregunta para el examen. ¿Puede convalidarse, puede ratificarse o puede sanearse ese contrato que hoy estamos diciendo es ineficaz por inexistencia? ¿Qué creen? ¿Cómo? No entiendo muy bien, o sea, en el caso de que él no que se incumple el contrato No, por no. la... Entonces, digamos, no, que en el mismo ejemplo, era una promesa de venta verbal y nos dimos cuenta del error y entonces la hacemos escrita. O sea, convalidamos el acto viciado que celebramos. Y la... ¿Cómo? Hay que saneado, ¿sí? Pues no, usted no puede sanear lo que nunca ha existido. Es una respuesta de lógica. Ah, pues sí, ¿no? Para usted sanear, tiene que existir algo que no es válido, pero tiene que nacer. Es que esto, acuérdese, trasládense a su clase de ciencias naturales.
que le decían, no, los seres vivos nacen, crecen, se desarrollan y mueren. Todos los negocios nacen, son válidos, y lo que nace y es válido produce efectos. Lo que no nace no puede ser válido. Les pongo un ejemplo que es más real para que me lo entiendan. Hace unos años aquí en la universidad podían venir, ¿cómo es que llaman? Estudiantes no matriculados. ¿Cómo se llaman? Pues, pasantes. Gente que venía y decía, yo pago la matrícula, qué sé yo, el mes entrante, y la universidad los dejaba ingresar y llegaban al salón y ellos estaban acá. En esta clase me tocó un señor que venía del Casanares, yo me acuerdo dónde. Y él vino a la clase. Y ustedes se dan cuenta que yo nunca tomo lista. O sea, yo no me sé siquiera los nombres de ustedes. Me da vergüenza porque no me lo sé. Pero pues no tomo lista porque ya en estas alturas es responsabilidad de ustedes si vienen o no. A mí no me importa si acá no vienen o si no le ponen cuidado a la clase, el problema es de ustedes. Entonces, el señor se sentaba ahí. Y yo, pum, dicté la clase, evaluación, saquen una hoja, el man contestó. Y las notas se pasaban al final. Segundo corte, el man contestó. Y ahí ya tocaba bajar las notas porque faltaba el examen final. Cuando entro ya a plataforma y sistema no me aparece. Entonces me voy para la facultad. ¿Qué pasó con este señor? No, doctor, él no está matriculado. Ay, güey. Entonces, ¿qué haga que el man que páseme la nota? Le dije, mire, ¿sabe qué? Meta una tutela y si el juez dice que toca pasarle la nota, pues yo se la paso. Le dije, igual no pasó. En el primer examen sacó 1 y en el segundo sacó 1,8. Pues si quiere que le pasen eso y quede aquí reportado que ya perdió la materia una vez, pues listo, hágalo. Pero usted es inexistente. Para mí, profesor de obligaciones, es inexistente. Para la universidad es inexistente. No puede convalidar su calidad de estudiante si ni siquiera la tuvo. ¿Es claro? A eso es que hago referencia. Lo que yo saneo, lo que yo convalido, es algo que existe, pero existe mal. Existe. El Estado civil. Usted hoy es casado, mañana se separó. ¿Existe Estado civil de separado? No. Usted es casado o usted es soltero. Ahora dicen que hay una casilla que es para divorciados. Raro que no hayan metido una tutela por esas jodas que se inventan, que el derecho a la igualdad. No, o somos casados o somos solteros, pero los que somos divorciados, entonces los que somos divorciados y vueltos a casar, ¿cuántas casillas nos tienen que poner? Entonces fíjese que cuando yo digo convalido mi estado civil, es porque ya lo tengo. Por eso uno critica tanto el artículo 54 del Código General del Proceso, que dice que son sujetos procesales el concebido, que no ha nacido. Esa joda no le cabe uno en la cabeza, o sea, el concebido que no ha nacido. ¿Cómo? El que está en la barriga, pensémoslo así. Entonces, si yo veo a la mamá echando marihuana en un parque, yo puedo ir y denunciarla y decirle, mire, esa señora está atentando contra ese concebido que está por nacer y yo obro no como Franz abogado, sino en nombre del concebido. ¿Ustedes cómo verían eso como estudiantes de Derecho? ¿Eso es una persona, un sujeto de derechos? ¿Alguien que no ha nacido? Que lo que está ahí en la barriga y que le late el corazón. Pero no puede vivir solo. ¿Claro? Eso es uno de los grandes dilemas del derecho que no han sido capaces de solucionarlo. Pero sí es sujeto de derechos, porque el aborto es un delito que protege al que está por nacer. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de aborto? ¿La integridad de la mamá o la integridad del que está por nacer? Entonces, bien, ¿cómo nos metemos en una joda? Pero me permite eso para poderles explicar el fenómeno.
Si si lo que no existe, olvídelo. El ejemplo de ayer, el de los cachos, no existió nada, no existió. Entonces no venga a molestar si no existió. Que les quede eso reclaro. ¿Listo? Preguntas. No, señor, ya quedó claro, gracias. Ok. Entonces, ¿cuándo el negocio jurídico es inexistente? Pues puede haber, o llamémoslo, por ausencia de los elementos estructurales del negocio, es decir, falta de idoneidad en el sujeto, o falta de idoneidad en la forma, o falta de idoneidad en el contenido. El primer elemento, ayer les explicaba, la falta de idoneidad del sujeto se da cuando la ley exige cierta categoría en uno de los sujetos contratantes o en una de las partes y ella no tiene esa categoría. O sea que como no tiene esa categoría, no puede celebrar el negocio. Y si usted celebra el negocio con ese personaje, pues ese negocio no nace a la vida jurídica. ¿Sí estoy claro o no? Este ejemplo. Me traje el código de comercio, vale madre. Contratos de intermediación comercial. Alguien puede entrar por internet y búsquese la definición, se le va a caer el lapicero, del contrato de comisión o del contrato de agencia comercial. ¿En el Código de Comercio? Sí. Profesor, ¿me repite contrato de qué? De comisión o de agencia comercial. Dice artículos 13 y 10, de 1317 al 1331 el Código de Comercio. Ya lo leo. Agencia comercial. Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el cargo de promover Hasta o ahí, doctora. explotar. Vuelve y repítame así como empezó. Por el contrato de agencia comercial, ¿qué? Por medio del contrato de agencia, un comerciante asume en forma independiente y de manera estable el cargo de promover o explotar negocios de un determinado ramo y dentro de una zona prefijada en el territorio nacional, como representante o agente de un empresario nacional o extranjero, o como fabricante o distribuidor de uno o varios productos del mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que los abogados hablamos muy enredados. O sea, esa es una definición sumamente larga, pero lo que quería es decir, ¿en qué consiste ese contrato de agencia? Es yo, un empresario, me coloco un nombre, McDonald's, quiero ampliar los mercados, pero no quiero asumir el riesgo de ampliar el mercado. El riesgo de ampliar el mercado es que el negocio fracase en otro país. Entonces me busco un tercero que es Arcos de Oro SAS. Si ustedes han ido a McDonald's y ven la factura, por eso me acuerdo del nombre. Arcos de Oro SAS, y con él firmó un contrato. Entonces, toda la operación de McDonald's en Bucaramanga es de Arcos de Oro SAS. Y Arcos de Oro SAS le paga a McDonald's en los Estados Unidos, me imagino, una regalía. Esa más o menos es la figura del contrato de agencia comercial. ¿Por qué lo traje a este escenario? Porque dice que la norma, ¿cómo empieza? Por el contrato de agencia comercial, una persona que es comerciante asume en forma independiente de manera estable los negocios de un tercero. ¿Quién es comerciante? Artículo 10 del Código de Comercio. Es la definición más hermosa de todas. Es como cuando uno le dice a la novia te amo. O sea, no dice absolutamente nada de esa norma. O sea, no dijo nada. No dijo nada la norma. ¿Quién es comerciante?
la persona que se dedica de manera profesional al ejercicio de actividades que la ley considera mercantiles. Pregunto, ¿ustedes son comerciantes? No. Artículo 13, ¿cómo se prueba la calidad de comerciante? Ahí les dice. Yo sé que eso lo ven más adelante con el doctor Durán, entiendo que ven comercial general y sociedades en un solo envión. ¿El profesor Mario no? Para Es un todos. activo fijo. ¿No funcionó? Primero, cuando se haya inscrito en el registro mercantil. Segundo, cuando tenga establecimiento abierto. Y tercero, cuando se anuncie al público. Hasta ahí. Entonces les pregunto, ¿ustedes están inscritos en el registro mercantil? No. ¿Ustedes tienen establecimiento de comercio? No. ¿Ustedes se anuncian al público comerciante? No. Ustedes no son comerciantes. Punto. ¿Pueden ejercer el contrato, desarrollar o ejecutar el contrato de agencia comercial? No. ¿Por qué? Porque la ley dice que es de sujeto calificado y tiene que ser con un comerciante. Pero lo pueden hacer con el señor que vende aquí los cigarrillos, aquí en el puente peatonal. Claro que sí. Esa chaza es un establecimiento de comercio. Pero ella no dijo que tocaba cumplir los 3 requisitos. Dijo, se presume que es comerciante cuando una persona, primero, o está inscrito en el registro mercantil, o tiene un establecimiento de comercio abierto al público, o si es que no sé qué cosas se anuncia al público como comerciante. ¿Y qué es un establecimiento de comercio abierto al público? Artículo 515, un conjunto de bienes organizados por el empresario para desarrollar los bienes de la empresa. O sea, no dijo nada. Pregunto, una chaza del man que vende chicles, papas, cigarrillos, habas, no sé qué más venda. ¿Es un conjunto de bienes organizados por el empresario para desarrollar los bienes de una empresa? Claro. Compraventa de bienes muebles, artículo 20, numeral primero del Código de Comercio. Así como lo es él, es el éxito, donde ustedes van a comprar para el mercado, la ropa. Donde van a jartar cerveza allá abajo, en el último piso de San Andresito. O cuando entran un roto de esos que hay por aquí. Allí a jugar computadores, a jugar, no sé qué, allá hay un negocio donde juegan. Sobre el que yo me encontraba a los alumnos que cuando dictaba por la noche, no venían a clase y estaban allá mamando gallo, hablando con eso. Eso es ser comerciante. Entonces, ellos sí podrían celebrar un contrato de agencia comercial. ¿Por qué? Porque la norma dice que es comerciante. ¿Sí es eso claro? Entonces, era lo que ayer les explicaba de calificar el sujeto. La calificación del sujeto puede provenir de la ley, puede provenir de las partes. ¿El mandato con representación judicial es de sujeto calificado? Sí. ¿Por qué? Porque solamente se le puede otorgar a un abogado. ¿O será que un veterinario puede representar en un juicio? Lo primero que usted hace cuando llegue en una audiencia, luego le dice, muestre, doctora, su tarjeta profesional. Exhíbala en la pantalla, güey, allá. Ah, que se me quedó. No puede hablar acá. Pero ¿por qué no se entra a la página de la rama? Usted es la que tiene que acreditar esa calidad, no yo. ¿Quién puede ser un conductor de un taxi? Pues que tenga pase de taxi. ¿Y cómo lo acredita? Pues con el pase. No hay otra forma. Entonces, así vamos calificando al sujeto. De manera que si no cumple con la calificación, podrán estar en un negocio distinto. Alguna vez aquí al consultorio jurídico llegó un caso de un señor X que había vendido un apartamento. Había colaborado en la venta de un apartamento. Y entonces llegó aquí al consultorio y le dijeron, ese negocio es laboral. Y entonces la asesora de laboral dijo, no, eso es comercial. ¿No es que es una comisión? ¿Un corretaje?
Entonces, cuando llegó al comercial, que era yo, lea la definición de corretaje. Busquen el contrato de corretaje en el Código de Comercio para que ustedes lo hagan el ejercicio. Uh-huh. Hasta ahí. Entonces, ¿quién puede ser corredor o agente inmobiliario? Alguien que tenga conocimiento en los mercados. Si yo digo hoy acá en esta reunión que estamos, quiero vender mi apartamento y Cristian escucha y le ofrece el apartamento para ir con un amigo. Y el amigo le dijo, sí, dígale al doctor ese que yo lo compro. Pregunto, ¿existió entre Cristian y Franz un contrato de corretaje? No, porque Cristian, pues no sé si lo podrá acreditar, pues, no es un experto en el conocimiento de los mercados. Entonces ustedes dirán, pero usted es el que el bobo trabajó gratis, ¿no? Lo que había era otra figura contractual, que es un contrato de prestación de servicios. Pero si él me demanda, le dice pretensión 1, señor juez, declare la existencia de un contrato de corretaje, pues yo le excepciono inexistencia del contrato por falta de idoneidad del sujeto. Él no es un experto en los mercados, es un estudiante de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia. Salvo que logre demostrar que se dedica pues a ese oficio. Porque ser experto en los mercados no es que usted sea un ingeniero de mercados, no. Es que tenga experiencia en lo que hace. La experiencia se acredita con el tiempo. ¿Es claro? Y lo mismo ocurre con otros contratos, por ejemplo, el contrato de seguro, que es un contrato que se celebra con una persona jurídica, sociedad anónima, puede ser de otro tipo. El contrato de sociedad dice que tienen que ser en una sociedad de más de 2 personas, en otras más de 5. Que tenemos 4 y medio, no, pues no se puede hacer la sociedad. Tienen que ser 5 accionistas. Entonces, eso es lo que va calificando ese sujeto. Frente a la idoneidad de la forma. Recuerden ustedes que la forma, les decía yo, es la parte externa del negocio jurídico, es lo que observamos. Entonces, la exigencia legal de un rito o solemnidad que debe estar presente y ser observada en el acto de constitución del contrato, en el momento en que nace. Por ejemplo, lo leyeron ustedes, artículo 1857 del Código Civil. La compraventa se reputa perfecta cuando las partes están de acuerdo en la cosa y el precio, salvo que se trate de bienes raíces donde se deberá costar por escritura pública. Es decir, que cuáles son los elementos esenciales o cuáles son los elementos esenciales para que nazca a la vida jurídica una compraventa de bien inmueble, el precio, la cosa y la escritura pública. Que no se ha inscrito en el registro inmobiliario. Eso es una cosa distinta. Eso es la tradición que tienen que hacerla. Pero la esencia, lo que le da nacimiento al contrato son esos. Igual, en la promesa de venta, ¿cuáles son? Los 4 elementos que señala el 1611 y el primero dice que la promesa conste por escrito. ¿Puede haber una promesa verbal? Pues no. Porque es un rito, una exigencia que la ley le impuso a ese contrato. Y si uno va a la práctica, pues uno diría, todo contrato que deba inscribirse en un registro mercantil, pues tiene que constar por escrito. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué le va a inscribir allá? Nada. ¿Sí es eso claro o no? Están enredados. Usted, doctor, usted lo veo como en las nubes. ¿Y por qué no pregunta? Sí, señor. O hacer la lectura.
Claro, entonces, la forma es la parte externa del contrato, del negocio. Si yo les digo cuál es, cuando yo les digo lean el Código Civil, la forma es esto, código, y ustedes lo tienen allá por internet. Entonces, digamos que la forma en principio, cuando el contrato o el negocio jurídico es consensual, no requiere ningún tipo de formalidad. Cuando es solemne, requiere una formalidad, y esa formalidad puede ser o un documento privado o una escritura pública. Pero ¿cuál es la causa de la formalidad? La ley exija cierta forma, o porque nosotros en el contrato, sin minimizar la forma prevista en la ley, le damos un ítem adicional. Me explico. ¿Cómo compran ustedes un celular? Ustedes van a Movistar, un mano, una vieja los engaña, le dice que el celular los rasca, que el celular no sé qué más cosas y que por eso vale no sé cuánto. Que tiene 1800 megas. Internet ilimitada, Bueno, ¿ese contrato es verbal o es escrito? Verbal. Lo que es escrito es la prestación del servicio de Internet y esa joda. Es verbal. ¿Pueden documentarlo? Es decir, fíjense que la ley no exige que ese contrato sea escrito, pero nosotros las partes resolvimos que la forma de ese contrato es que sea escrita. Pues, en ese caso, de ahí para adelante, toda modificación de ese contrato deberá constar por escrito, porque eso fue lo que optamos nosotros. O la segunda es cuando la fuente de la forma es la ley. Entonces la ley le dice, si usted va a vender un inmueble, además de todo lo que está diciendo, debe firmar una escritura pública. No que es que a mí me gusta el documento privado, coge como los tercos, que a mí me gusta el documento privado autenticado y con huella y autenticado y no sé qué más cosas hasta el Papa Francisco. Vaya y hágalo, que para nosotros es inexistente. Porque es que tenía que ser por escritura pública, no moleste más. Pero si voy a vender un carro y arranco con la misma chochera, que yo quiero que sea por escritura pública, que no sé qué, taca. ¿Lo puedo hacer por escritura pública? ¿La venta de un carro? El carro no es un bien raíz, no es una servidumbre, no es un derecho inicial. ¿Qué pasó? Es claro que sí, porque el único requisito es un bien mueble. La doctora leí ayer el 1857. La compraventa se reputa perfecta cuando las partes están de acuerdo en la cosa y el precio, punto seguido. Salvo la de bienes raíces, servidumbres y cesión de derechos herenciales, las cuales deberán constar por escritura pública. Es decir, que la venta de un carro puedo hacerlo por documento privado, sí, pero es que yo quiero por escritura pública para que el notario diga que te coloque el sello. Pues hágalo por escritura pública y pague más. A mí lo que me importa es el requisito mínimo. ¿Estamos o no? ¿O están perdidos? Yo estoy bien, no sé. Es que acá veo 4 secuestrados. Una cara de extraviados. Y el mueble no necesariamente tiene que ser con escritura pública legal. Simplemente es un documento. Sí, tampoco. ¿Usted cómo compra unas habas allí del señor de la chaza? Ah, ¿qué tal decirle, lléneme esta letra? Por las habas, bueno. Ah, pero ¿puedo hacerlo por escrito? Sí, porque es un requisito adicional que yo quiero colocar. Entonces, si es un bien raíz, por disposición de la ley, lo tengo que hacer por escritura pública. Si es una promesa de venta, lo tengo que hacer por documento privado, porque así lo exige el 1611. Si es una sociedad comercial, lo tengo que hacer por documento privado. Si es un establecimiento de comercio, lo tengo que hacer por documento privado. Si es un contrato estatal, lo tengo que hacer por documento privado porque la ley 80 así lo establece. Si es un contrato laboral, que es el área donde los veo se sienten más cómodos porque ya vieron esa materia. ¿Y han visto laboral? O sea, ustedes no han visto nada. No, señor. ¿Introducción a qué?
Bueno, entonces, otro ejemplo, ya, calma. Ustedes vienen y se inscriben aquí en la universidad. ¿Requieren escritura pública? ¿Documento privado? Tampoco. ¿Ya? ¿Cuál fue la forma? La forma del contrato de vinculación de ustedes con la universidad. Electrónica. Pero porque la ley no exige que sea por escrito. Si fuera escrito, firmado, autenticado y rezado, pues tocaba ir a buscar los 3 requisitos. Eso es, ¿qué es lo que muchas veces uno duda? Madre, ¿y esto cómo lo hago? Ustedes han trabajado. Ayer el doctor nos contaba que había sido mesero. ¿Cómo le pedía yo a usted lo que quería comer? ¿Ni por escrito? Ah, listo. Deme tal cosa y tal cosa. Y usted iba por ayer, no sé a quién le decía y salía con las cosas. La forma de ese contrato es verbal. Ustedes los que viven en Bucaramanga, pero que su familia vive por fuera de Bucaramanga. ¿Existe un contrato con la casa donde están habitando, sí o no? Un contrato de arrendamiento. Y es escrito verbal. ¿Por qué? Porque la ley 80 dice que la ley 820 dice que sea escrito. Pero el contrato de trabajo puede ser verbal. Yo no necesito llenar un papel ahí para vincular una secretaria a mi oficina. Entonces, es eso, la forma es cuando la ley me exige determinada forma. Ayer les preguntaba, si usted va a demandar unos alimentos y va a demandar a un viejo que nunca paga alimentos por el hijo, ¿cómo prueba el parentesco? Con el registro civil. O sea, ¿cuál es la forma? El registro civil de nacimiento, que es una forma escrita y pública. Y para acreditar la muerte, el mismo coso, pero de defunción, que es una forma escrita y pública. Y si usted va a ir al exterior, porque dijo, no, me voy a conocer a Mickey Mouse, la cédula, ¿para qué le sirve? Para nada. Ah, que no tiene el pasaporte y la visa, hasta luego. No, pero es que yo la tengo por internet porque tocaba traerlo para ponerle un sello. Sí, pero es que, pues, mano, entonces devuélvase porque le toca. La forma que se adoptó es esa y punto. ¿Está claro? Sí, o sea, cuando hablamos de la ilegalidad de la forma, son todos lo que exige la ley o las partes. Claro, pero digamos que es más acomodado que exija la ley. Lo de las partes es porque quiero llevarlos a la autonomía. Exacto, pero es lo que diga la ley. Claro. Entonces, que no está en la forma que dice la ley, pues por eso es inexistente. Por eso estamos hablando de que el contrato es inexistente o por ausencia o por falta de idoneidad, perdón, del sujeto o por falta de idoneidad de la forma. El sujeto porque no cumple la calidad que la ley exige para celebrarlo y la forma porque no se contiene o no está en el documento que la ley exige para que nazca la vida jurídica. Ahora, y la falta de idoneidad del contenido hace referencia a 2 puntos. Uno, la ausencia de elementos esenciales. Ayer ustedes vieron en ese ejercicio que hicieron con los artículos cómo la ley les mostraba dónde había un elemento esencial. Entonces, la falta de ellos pues genera inexistencia. Pues recuerden ustedes que el contenido es la disposición de intereses. Entonces, yo no puedo llegar a decir, voy a reconocer a todos los hijos que no han nacido. No, eso no se puede. Ese contenido, pues, ¿cuál es el elemento esencial de un reconocimiento de un parentesco? Pues que nazca. Y así vamos llegando. Y usted duda.
No importa porque usted tiene que garantizar el buen parto de ella. Si es usted el que la dejó embarazada. Claro, claro, porque ya lo entiendo. ¿Por qué? Porque salvo que ella vaya y lo demande y usted va y diga, no, yo no tengo por qué ayudarla porque es que yo no soy el papá de niño. Distinto si usted es casado. Porque mater ser percerta esto, decían los que inventaron el derecho. O sea, la maternidad es cierta. Nosotros no investigamos la maternidad, investigamos la paternidad, pero la investigamos a raíz de presunciones. Entonces, si usted revisa en familia el Código Civil, dice, se presume que el hijo de mujer casada tiene por padre al marido. Una presunción. Pero, ¿qué hacemos si así que creó la ley? Entonces, todos los hijos, ustedes se casan, y Tatiana queda embarazada. Tatiana es su nombre, ¿cierto? Ya me lo aprendí, bueno. 79 embarazos tiene. Pues se presume que usted es el papá de sus 79 criaturas. Porque son casados. Se presume la fidelidad. Entonces, tengan. Pero cuando no son casados, entonces acuden a presunciones científicas. Pero yo porque estoy hablando de familia. A partir de la medianoche en que inicia el parto, se presume la época de la concepción, que no fue a más de 300 días ni menos de 180. Entonces, los que estuvieron con la mamá, entre los 300 y los 180 son los posibles papás del chinito. Pero toca probarlo. Pero yo no sé por qué terminé hablando de eso. Por culpa suya. No. O sea, ausencia de elementos esenciales, ustedes ya lo vieron. El préstamo, el contrato de mutuo, ¿cuál es el elemento esencial? Dice la norma, para que se perfeccione tiene que haber entrega o tradición, me parece que es que hablan de mutuo. Esa tradición es ¿por qué? Porque si yo le presto a usted 20 billetes de 100.000, usted me va a devolver el equivalente en billetes de 20.000, de 50.000, de 40.000 o de 100.000, pero no me va a devolver los mismos que yo le entregué. ¿Cuál es el elemento esencial? Eso. Entonces, si usted va y saca un crédito a un banco hoy y el banco le desembolsa en 3 días, ¿a partir de cuándo le cobran los intereses? A partir del momento del desembolso. ¿Por qué? Porque antes no había contrato. Era inexistente. ¿Sí es eso claro? Y así cualquiera de los ejemplos que ustedes analizaron pues ayer, frente a esos elementos esenciales. Se dieron cuenta que la norma no dice exactamente esto es inexistente, sino que hay que tratar de hacer un análisis de dónde. Bueno, y para acabar de completar, y me disculpan, pero eso siempre lo digo, revisen en el Código Civil, ya que todos los tienen, búsquenme la definición de matrimonio. No, pero el doctor la que la lea porque no ha participado. Cada artículo 112, si no estoy mal, o 113, pero ya. Sí, leámoslo. Listo. Ahora les pregunto, ¿un hombre con un hombre o una mujer con una mujer se pueden casar? ¿Sí o no? Lea, usted tiene, doctora, hay una anotación en el artículo 112, no la va a leer. Abajo hay una anotación que dice Corte Constitucional. ¿Qué dice? Mediante la sentencia condicional C-577 de julio de 6 de 2011, de Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, declaró exequibilidad de la expresión hombre y una mujer, contenida en el artículo 113 del Código Civil. Entonces, después les pregunto, ¿un hombre con un hombre o una mujer con una mujer pueden contraer matrimonio? No, señor. ¿Qué dice la norma?
No, ¿qué dice la norma del Código Civil? Porque no la han derogado. Ya, es un contrato solemne entre un man y una niña. El día que cambie el Código Civil, ellos podrán celebrar matrimonio. Si ustedes leen esa sentencia, lo que la Corte les dijo es, claro, el man con el man o la niña con la niña pueden celebrar una unión solemne ante el notario, que es firmar una escritura pública. Y se les dará los derechos de cónyuge. Entonces, pueden heredar, como que entiendo, ya pueden adoptar, se deben alimentos mutuamente, bueno, qué sé yo. No, no es un matrimonio. Es una unión solemne, ¿no? Porque para que haya matrimonio toca cumplir. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales del matrimonio desde el punto de vista de la idoneidad del sujeto? Que se celebre entre un hombre y una mujer. Y de la idoneidad de la forma, es un contrato solemne que debe constar por escrito ante un funcionario competente, que es el juez. Luego le dieron posibilidades al notario, y en virtud del concordato firmado entre la Iglesia y el Estado colombiano, me puedo casar ante un cura y con ese documento que me expide el sacerdote, ir al registro civil e inscribir mi matrimonio. Pero si celebro un matrimonio por cualquier otro culto religioso, como no hay concordato con esas iglesias, es decir, acuerdo internacional, como es el concordato con el Estado Vaticano, porque las otras iglesias pues no son Estado, pues me toca hacer dos fiestas. Una allá, el rito al que le creo, y otra ante un notario en pantalón, en blue jean, ir a firmar yo una escritura, y eso van y lo escriben. Por eso les puse ese ejemplo, porque es que ahí no dice que sea un elemento esencial. Pero cuando uno le dice por el contrato de matrimonio, o el contrato de matrimonio es un contrato solemne entre un hombre y una mujer. Entonces, el análisis que ustedes hacen para saber la inexistencia es, y lo puede hacer un hombre con un hombre, como los chinos. Entonces, te trata de explicar a un niño por qué el Bucaramanga ganó el domingo, y entonces arranca. Pero ¿por qué quedaron 2-1? Sí, es que yo vi que quedaron 1-1. Sí, pero es que usted se salió antes del partido. No, no le tuerzan el cuello a la norma, que es a lo que están acostumbrados los abogados, a coger la norma y hacerle así hasta darle la razón. No. Ahí dice eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Toca modificar esa norma? Sí. ¿Que Colombia está preparada para modificarla? No sé, y tampoco me importa. ¿Es claro? Y así cojan cualquier contrato que encuentren en el código. Es que para encontrar uno de Chepa, pues no encuentro una ciudad muy fácil. Vamos a ver si, mira aquí, se me perdió. Dice, voy a leer esta norma. Ni siquiera les voy a decir cuál es la artículo. ¿Ustedes me escuchan, doctores, allá? Sí, profe. Sí, profe. El mandato es un contrato en el que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. Pregunto, de ese artículo pueden saber cuáles son los elementos esenciales de un contrato de mandato. Claro que sí. El único elemento esencial es la gestión. Porque si hacemos el análisis de lo que hemos visto y leí una norma, dice, mire, es un contrato entre una persona. Es decir, no es de sujeto calificado, cualquier persona que encomienda una gestión a otro. Claro, ¿qué es lo único que debe tener? La gestión. Pero resulta que es una gestión judicial. Entonces, ahí ya calificamos el sujeto, porque no puede litigar sino el estudiante de Derecho de 10º semestre y quien tenga
cosa esa, la tarjeta profesional. Los demás no pueden litigar. Y así va uno llevándolo de la definición para poder ubicarse en la norma y poder identificar cuándo el elemento es esencial o cuándo no, cuándo es un elemento cualquiera. Por ejemplo, si la norma dice esto, espere que no le encuentro lo que le iba a preguntar, para la madre. Les voy a leer una norma y ustedes me dicen. Es de los contratos más jodidos de entender. Pero no la voy a encontrar, vale. Ya. Esta norma, si ustedes revisan el artículo 2184 en el numeral tercero, dice, el mandante está obligado, tercero, a pagar la remuneración estipulada o la usual. Pregunto, ¿es la remuneración un elemento esencial del mandato o puede existir un mandato gratuito? No me miren a mí, miren el artículo 2184. Numeral tercero. Cuénteme, Cristian. Puede existir gratuito. ¿Ustedes qué piensan? ¿Todos están de acuerdo con Cristian o alguien tiene una posición distinta? ¿Qué puede ser gratuito? Doctora Dana, ¿usted está de acuerdo con Cristian? A ver, doctora. Doctora, vos. Cristian dice que no hay más. Pues eso es muy fácil contestar, o sí o no, y ya. ¿Qué creen? No estamos evaluando, no es porque no me contestan, sino estamos evaluando. Profe, pues la norma dice que sí, ¿no? O sea, da el derecho al mandatario Pero pide la pregunta que les estoy haciendo. No, voy a contestarles. Yo estoy plenamente de acuerdo con Cristian. ¿Por qué? Porque la norma lo que dice es, son obligaciones del mandante tercero pagar la remuneración estipulada o usual. ¿Y qué pregunta les hice yo? ¿Es necesario señalar la remuneración? ¿O la remuneración de elemento esencial? Pues no. Porque si no está estipulada, será la usual. Por eso es tan importante, y ahí sí vuelvo y me doy la razón, que ustedes anden con el código escrito y cuando yo les digo de tal norma la lean para que sepan lo que dice esto. Y es que el derecho no se aprende colocándose uno el código así en la cabeza. Esa joda por inercia no entra. Entonces, por eso es necesario que hagan las lecturas, doctores. Bueno, digamos. Entonces, Cristian sacó 5. O por prohibición legal. Leamos el artículo 1760 y hago pues un comentario ahí, porque pues yo no estoy de acuerdo con esa tesis. Con esa tesis frente a esa norma, no frente a otras normas. ¿Qué dice el 1760?
deberán comprobar ejecutados o liberados aun cuando ellos se prometan reducirlos a discurso público. Entonces, es sencillísimo esa vaina. ¿Qué le está diciendo la norma? Era lo que yo les estaba hablando de la forma. Pero entonces ese es el fundamento de la falta de idoneidad de la forma y no como lo dicen los tratadistas, que es el fundamento de la existencia de una prohibición legal que genere una existencia. ¿Qué es lo que le está diciendo ahí? Si la norma dice que el documento debe ser un documento público, es público y no valdrá que sea privado, verbal, autenticado, con testigos, 50 testigos. No vale, tiene que ser público. ¿Listo? Es decir, que si la forma dice que es un instrumento público y yo lo hago por privado, pues no hay negocio, no hay negocio. Sin embargo, existen otras normas, lo que pasa es que todas son del Código de Comercio y no lo traímos, pero bueno, en donde hay prohibición legal de hacer un negocio. Es decir, el negocio que se hace contrariando esa normativa es inexistente. No me pregunten por qué, como dice la canción. Porque el legislador dijo que es inexistente. Leamos el artículo a alguien que vaya buscando por un lado el 524 y por otro lado el 150 y por otro lado el 198. Todos del Código de Comercio. A ver si... 150, 198 y 524. Ay, ¿esta joda qué me le pasó? Se me fundió. Voy a quedar sin pila, ¿no? Salgamos de la duda. ¿524 y 198? ¿Ya? A ver, lo escucho. Alguno que lo lea, eso. Como quieran, empiece por el uno, por el otro. Una selección cuando prescriben la ley y el contrato social. La elección podrá denegarse por disposición expresa de los estatutos emitidas por la Asamblea General. Las elecciones serán para los periodos determinados en los estatutos, sin perjuicio de que los nombramientos sean revocados libremente en cualquier tiempo. Se tendrán por no escritas las cláusulas del contrato que tiendan a establecer la inamovilidad de los administradores elegidos por la Asamblea General. Entonces, ahí está, esa es la prohibición legal. Una cláusula de un contrato, como el de sociedad, porque está haciendo referencia al contrato de sociedad. El contrato de sociedad no es otra cosa que un conjunto de personas que hacen unos aportes para desarrollar una actividad. Entonces, tienen que tener un representante legal o un administrador. ¿Qué es lo que le está diciendo la norma? Usted puede regular en el contrato cada cuánto elige administradores, qué calidad deben tener, qué órgano social lo nombra. Lo que nunca puede decir es que el administrador será vitalicio. Las normas que tiendan a evitar la movilidad de los administradores o generen la inamovilidad de los administradores se tienen por no escritas. Esa es la prohibición legal. Son inexistentes. ¿Sí es claro? Artículo 150. Leemos estas dos normas y nos dejo ahí. U otras o partes de interés de cada sociedad. Si el contrato no se ha previsto válidamente otra cosa. Las cláusulas del contrato que prohíben de toda participación de la
utilidades, algunos de los socios se tendrán por los días. Entonces, ¿cuál es la prohibición? ¿Que las cláusulas del contrato que qué? Ah, que priven. Que priven. O sea, que digan en esta sociedad que acá constituimos, el que no hable en clase no tiene derecho a utilidades. Eso está prohibido. ¿Por qué? Porque es que somos socios y el hecho de ser socio le da derecho a usted a tener una parte de la utilidad. Entonces, las cláusulas que tiendan a prohibir o evitar o a no permitir que una persona tenga utilidad se tienen por no escritas y punto. Vamos que al 524 y con eso nos vamos. Ese sí no se pueden demorar nada porque eso no tiene sino 2 renglones. Entonces, vamos a hacer este ejercicio que quiero que... a ver, de una vez aclaro, este ejercicio que pongo yo no es ni por tarea, y porque lo voy a calificar, el que no lo traiga no importa, y si lo traen viene mal tampoco me importa, es simplemente para tratarlos de ubicar. Esa norma le está diciendo, todos los negocios, ¿cómo dice doctora? Exacto. ¿A qué hace referencia? Al contrato de arrendamiento y al contrato de compraventa de locales comerciales. Más o menos del 518, 515 lo define, 516 los elementos, 518 a 524. Yo quiero que lean esas normas, pero no acá, tranquilos, del Código de Comercio. Bajo la óptica de la prohibición del 524. Y se van a dar cuenta lo errados que están ustedes, lo errados que están las inmobiliarias, lo errado que están los supuestos expertos en materia de arrendamiento cuando el objeto del arrendamiento es un local comercial. Les doy una nomás. Hay una cantidad de contratos hechos por inmobiliarias que dice que si usted no quiere renovar el contrato de arrendamiento local comercial, debe dar un aviso de 3 meses. Cuando miren la norma del 520 son 6 meses. El derecho a la renovación automática del contrato de arrendamiento no se adquiere al año, se adquiere a los 2 años. De ocupar el mismo local con el mismo negocio. Después de que usted... Ahí hay una cantidad de cosas. Y lo mismo en la compraventa. Vender un establecimiento de comercio no es como vender unas habas. Entonces tiene una cantidad de cosas que nadie las cumple. Entonces lo que quiero es que lean esa norma para que miren, o sea, leyendo la parte inicial se van a dar cuenta que existe una cantidad de normativa que no podemos modificarla por vía de contrato de arrendamiento ni de venta de establecimientos. ¿Por qué? Porque existe la prohibición legal del 524 que dice que no podremos pactar en contra de todas esas normas. ¿Listo? Ok, nos vemos entonces, iba a decir el lunes, el martes. Ok, suerte, que estén bien. Profesor, Cuénteme. o sea, en ese caso de que por ejemplo, dice que la renovación automática sea a los 2 años, en ese caso el contrato es ineficaz, porque Esa cláusula, cláusula, no todo el contrato, ¿por qué? Porque los elementos esenciales del contrato existen, pero hay cláusulas que serán inexistentes por prohibición de la ley. Entonces, cuando usted en un negocio inexistente o en una cláusula inexistente no toca los elementos esenciales, la inexistencia se predica únicamente de la cláusula. Pero si toca un elemento esencial, se le cae todo el negocio. Digamos, no es lo mismo que a usted le paguen con billetes falsos a que usted adquiera una casa que era de Pablo Escobar.
Fíjate que no es lo mismo. Y el efecto va a ser distinto. ¿Sí es claro? Sí, doctor, gracias, muy amable. Ok, pero pues. Bueno, suerte. Estén bien. Chao. De acuerdo, profesor, mil gracias.